En este video ejemplificamos y operamos la ecuación de balance que nos permite confirmar el óptimo del consumidor individual. Asimismo, verificamos que, efectivamente, la máxima cantidad de bienes XY reflejados en el mapa de indiferencia correspondan al nivel de satisfacción superior esperado por el consumidor. De conformidad con el principio de racionalidad económica, el individuo tratará de ubicarse siempre en el nivel de satisfacción más alto. Su ideal, su sueño, es la imaginación. Es alcanzar la curva superior de su mapa. Es decir, en la cima o colina del placer, como lo definieron los economistas de esta corriente. Por cuanto que en ese nivel todas sus necesidades, se supone, estarían satisfechas. Pero al enfrentar sus expectativas de consumo ideales, que son las curvas de indiferencia, con la realidad, o sea, la línea de precios sobre el presupuesto, observa que solo hay una opción de satisfacción máxima, o sea, donde puede maximizar la cantidad de bienes XY que le es posible adquirir bajo las condiciones objetivas y subjetivas en que actúa. Es importante porque es la forma en que efectivamente esto puede tener razón de ser, ¿ya? Puede ser real, mientras que si alguna de las variables cambia, definitivamente el modelo se viene abajo. Por eso tenemos que tenerlo presente siempre en el análisis. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estar seguros que efectivamente es la combinación máxima de bienes XY? La única manera de estar seguros de que esa es la combinación máxima de bienes XY que el consumidor puede adquirir con su ingreso a los precios de mercado es comprobándolo a través de la ecuación de balance. O sea, acá el modelo nos permite tener otro instrumento para poder verificar en tiempo real, como se dice usualmente, que efectivamente el ingreso se gasta en su totalidad adquiriendo la cantidad de bienes XY en su justa medida a los precios en que están puestos en el mercado. Y eso es lo que vamos a tratar de establecer acá. Es decir, la ecuación de balance. Comprobar que el ingreso o renta, que lo hemos identificado con una R, pero puede ser una I o cualquier otra letra que sepamos que quiere decir ingreso. Disponible se equipara al gasto total. Gasto total quiere decir que se gasta todo el dinero invertido en la adquisición de ambos bienes o satisfactores. Y para hacerlo un poco ilustrativo, aquí pusimos una figura, digamos una foto que identifica dinero en monedas, que es el equivalente al ingreso o renta disponible para el consumo de un periodo determinado del sujeto. Y en la otra foto, está identificando una serie de productos o de bienes que el sujeto va a adquirir con esta cantidad de bien dinero, monetario. Y aquí los bienes de consumo. Si esto se iguala, estaremos encontrando la ecuación de balance. Siempre y cuando el gasto total en satisfactores XY se iguale al ingreso, estamos en una ecuación de balance, un cuadre. ¿Cómo lo vamos a hacer operativo? Hacemos una ecuación muy sencilla, una operación sencilla. El ingreso, dijimos, es igual o tiene que ser igual a el producto en términos monetarios del gasto de los bienes adquiridos al precio adquirido. Que la cantidad de bienes adquiridos de X al precio de X. Y si a eso le sumamos la cantidad de bien adquirida a los precios del bien Y, entonces vamos a tener dos productos que sumados tendrán que ser igual al gasto total y ese gasto total tendrá que ser igual al ingreso. Solo así estaremos llegando a la ecuación de balance. Entonces, operemos en este caso esa situación, este ejemplo. La ecuación nos dice que la renta debe ser igual al producto de multiplicar el precio por la cantidad en el punto de equilibrio más el precio de Y por la cantidad adquirida de Y en el punto de equilibrio. Entonces tenemos los datos. R dijimos que es la renta o ingreso para el periodo, o sea, el presupuesto de dinero disponible para comprar. Precio de X, 4, la cantidad del bien. Tenemos que ir a la gráfica, a leer, y ahí nos aparece 7.5 unidades de X en el punto de equilibrio y el precio de Y, 3, y la cantidad de equilibrio en la gráfica la leímos en 10. O sea, si alguien se perdió, vamos a regresar
para que vean esos datos. Aquí, la cantidad adquirida de X en el punto de equilibrio es 7.5 y la cantidad adquirida de Y en el punto de equilibrio son 10. O sea, la combinación es 7.5X y 10Y. Es este punto. Ese dato es el que estamos utilizando para comprobar acá la ecuación de balance. Entonces ya operando. El ingreso o renta, que son 60, según el ejercicio, es igual a el precio que tiene X en el mercado, 4 quetzales, por la cantidad que adquiere el sujeto en el punto de equilibrio de bien X, es 7.5, más el precio de Y en el mercado, que es 3, por la cantidad de Y que adquiere en el punto de equilibrio, esa es la combinación que vimos, que es 10. Entonces, resolviendo, 60 es igual a 4 por 7.5 es 30, más 3 por 10 es 30, y sumado, 60 es igual a 60. Por lo que queda comprobada, ¿verdad?, que el ingreso es exactamente igual al gasto. O sea, confirmamos que efectivamente el dato que obtuvimos es correcto. Ahora, vendría la siguiente pregunta. Ya estamos correctos, estamos satisfechos, pero puede quedar la duda. ¿Por qué en los puntos de intersección de la curva de indiferencia A con la línea de precios o del presupuesto que reflejan combinaciones de bienes XY posibles para el consumidor, ninguna representa el óptimo, aun y cuando la ecuación de balance se cumple en ambas opciones de consumo? Y ustedes pueden hacer ese ejercicio. En este punto 1, eso le pusimos solo punto 1. Hay una combinación de bienes 3X, 3 unidades de X y 16 unidades de Y. Ese es lo que nos muestra el punto 1 sobre la curva de indiferencia A, que es la celeste, y que atravesó o que fue atravesada por la línea de precios o del presupuesto que obtuvimos al final, ¿va? O bien, aquí de nuevo, tenemos que hay un punto 2, que es una combinación de bienes XY, ¿va?, planteada por el sujeto, en donde podría adquirir 12 unidades de X, 12 unidades de X y 4 unidades de Y. Si aplicamos la ecuación de balance, tanto a uno como a otro de los puntos, es válido que va a haber un cuadre, o sea, sí va a cuadrar. ¿Y por qué va a cuadrar? Porque ustedes ya saben que cualquier combinación de bienes XY que esté a través de toda la línea de precios o del presupuesto va a ser igual al ingreso, totalmente igual. ¿Por qué? Porque la base para poder obtenerla fue el ingreso y los precios de los bienes en el mercado. Y se cruzan con una curva. Esa curva de indiferencia representa un nivel de satisfacción menor. Ojo, que aquí está la clave. Porque la pregunta es, ¿por qué no está ahí el punto de equilibrio? ¿Por qué no es ese el punto de equilibrio? ¿O por qué no tenemos dos puntos de equilibrio sobre la curva de indiferencia A, que es la celeste? La respuesta que se debe dar es, primero que nada, recuerden que el sujeto actúa racionalmente. Ese es el supuesto primordial en todos los modelos económicos. Y lo que él pretende es maximizar la cantidad de bienes XY que puede adquirir en el mercado bajo las condiciones objetivas y subjetivas en que actúa. Pero no es solo eso, no es solo maximizar la cantidad de ambos bienes, que obviamente va a satisfacer sus necesidades, porque por eso se está planteando a través de las curvas de indiferencia esas posibilidades. Lo que hace que no sea ninguno de esos dos el punto óptimo o el punto de equilibrio es que dijimos que cada una de las curvas de indiferencia representan niveles distintos de satisfacción. Cuanto más cercana esté la curva de indiferencia al vértice o al origen en el mapa de indiferencia, el nivel de satisfacción es menor. Se recordará que cuando vimos las tablas, propusimos que ustedes vieran si había o no había diferencia entre las combinaciones de bienes XY de la tabla A versus las combinaciones de bienes XY de la tabla B, o si lo querían comparar con las combinaciones de bienes XY de la tabla C. Y yo creo que convenimos en todos los casos, porque era evidente
los datos lo muestran y si tienen dudas hay que regresar a revisar eso, pero se van a dar cuenta que la tabla de indiferencia A, que es la representada con la curva celeste, contiene combinaciones de bienes XY que son menos que las combinaciones de bienes XY que contiene la tabla, y en este caso ya la curva B. Y que por supuesto tanto la A como la B están por debajo, o sea, son inferiores a las combinaciones de bienes XY que el sujeto planteaba como probables de consumo y que a él le gustaría con la tabla C, que aquí la visualizamos ya como una curva C. Pero esas son sus pretensiones. Incluso él podría haber estado más acá, más arriba, inclusive llegando a la cima del placer, como le llaman los economistas, pero él tiene que llegar a enfrentar la realidad. Una cosa es imaginar, una cosa es idealizar y la otra es enfrentar la realidad. Y la realidad le define que solo hay una curva de indiferencia que logra hacer tangencia con la línea de precios o del presupuesto en un punto específico. Y es la curva B. La curva B está por encima de la curva A. Y si cada una de las curvas de indiferencia representan un nivel distinto de satisfacción, y cuanto más alejada esté la curva del vértice o del origen en el mapa de indiferencia, representa un mayor nivel de satisfacción, entonces la que representa mayor nivel de satisfacción, al comparar aquellas que tocan o cruzan a la línea de precios o del presupuesto, nos encontramos con que la línea o la curva de indiferencia B, que es la roja, es la que está por encima del nivel de satisfacción de la que podría proporcionar la curva de indiferencia A. Porque cruzan una curva de indiferencia que representa un nivel de satisfacción menor, ya que la máxima cantidad de ambos bienes y que representa la máxima satisfacción está más arriba. Entonces, aunque la ecuación de balance se cumple, lo que no se cumple es el equilibrio u óptima satisfacción, que solo lo dará la curva superior que haga tangencia con la línea de precios o del presupuesto. Con esta descripción, análisis y operación, concluimos el estudio de la utilidad ordinal, en lo que corresponde a la determinación del óptimo del consumidor individual. Como siempre, agradecemos la suscripción a este canal y a estar pendiente de los siguientes temas del curso de microeconomía.